Amigos, algo realmente importante ha sucedido. La historia de Estados Unidos está a punto de ser reescrita. El día 25. Trump anunció con gran énfasis en las redes sociales que destituía del cargo a la miembro del Consejo de la Reserva Federal, Lisa Cook, con efecto inmediato. Esta no es una noticia común sobre nombramientos y destituciones de personal, sino un terremoto político lo suficientemente importante como para ser incluido en los libros de texto, porque en los 111 años de historia de la Reserva Federal, nunca un presidente en funciones había destituido directamente a un miembro del Consejo de la Reserva Federal, incluso en la década de 1970, cuando Nixon presionó duramente al presidente de la Reserva Federal, Burns. Finalmente solo se limitó a interferir desde behind the scenes y nunca llegó al punto de destitución directa. Esta vez, Trump ha abierto una brecha de fuerza en una línea roja que no se había cruzado en 100 años. Tan pronto como se conoció la noticia, los mercados financieros reaccionaron de inmediato, los contratos de futuros de acciones estadounidenses cayeron rápidamente. Y los contratos del índice Nasdaq 100 también registraron una caída. Aunque la tasa de caída no fue muy alta, la señal que emitió fue extremadamente fuerte. Los mercados comenzaron a reevaluar el riesgo de pérdida de independencia de la Reserva Federal, y el sentimiento de refugio se intensificó. Es importante recordar que el nombre de Cook casi nunca aparece en los titulares de las noticias financieras principales, y mucho menos tiene la capacidad de influir en los mercados, pero la conmoción causada por su salida hoy supera con creces su influencia personal, porque los mercados se dieron cuenta con agudeza que esta historia no es sobre Cook, sino que la gran obra de Trump para controlar la Reserva Federal ha entrado en su segunda etapa. Lo más sorprendente es el motivo que Trump dio para la destitución. En su carta acusó a Cook de conductas fraudulentas y potencialmente delictivas, incluyendo declaraciones falsas presuntas en documentos de préstamos hipotecarios. Por ejemplo, en un documento de Michigan afirmó que una propiedad era su residencia principal, mientras que en otro documento de Georgia hizo la misma declaración. Incluso Trump citó el artículo 2 de la Constitución y los artículos de la ley de la Reserva Federal para presentarse como alguien que gobierna conforme a la ley. Pero el problema es que estas acusaciones no han sido confirmadas por los tribunales, y el Departamento de Justicia solo ha dicho que está realizando una investigación. En otras palabras, se trata de condenar primero y juzgar después, lo que más bien parece una operación política que una decisión legal estricta. La razón por la que los mercados están conmocionados no es por la crisis de credibilidad personal de Cook, sino porque todos entendieron, este movimiento es un paso clave en el método en 3 etapas de Trump para controlar la Reserva Federal. Ayer acabamos de hablar de que Trump quiere desmantelar completamente la independencia de la Reserva Federal siguiendo 3 pasos: destituir a Powell, controlar el Consejo y purgar a los presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal. La destitución de hoy significa que la segunda etapa ha entrado oficialmente en una fase de aceleración. Ayer en el programa les expliqué en detalle el método en 3 etapas de Trump, y muchos amigos comentaron que quedaron conmocionados al escucharlo. Pero al mismo tiempo creían que aún se trataba de una posibilidad, pero nadie esperaba que en solo una noche esa deducción lógica se convirtiera en realidad. Trump no está solo hablando, sino que realmente ha comenzado a actuar. Vamos a aclarar la lógica. El Consejo de la Reserva Federal tiene 7 escaños. En teoría, los miembros son nominados por el presidente y confirmados por el Senado, con un mandato de 14 años. Este diseño busca garantizar la independencia institucional y evitar que un solo presidente pueda controlar completamente la política monetaria. Pero si Trump logra destituir a Cook esta vez, habrá liberado un escaño de antemano. Originalmente, ya tenía 2 personas nominadas por él mismo. Además, Cook, nombrado recientemente por Biden, abandonó el cargo anticipadamente y Trump nominó a su asesor Milan para reemplazarla. Si hacemos el recuento, si Cook abandona el cargo, Trump podrá obtener el 4º escaño. ¿Qué significa esto? Que de los 7 escaños, él controlará directamente o indirectamente la mayoría. ¿Qué implica esto? Implica que el órgano decisivo superior de la Reserva Federal en Washington pasará de ser un banco central independiente a ser una extensión del gabinete presidencial. Antes, cuando se analizaba la política de tipos de interés, se tomaban en cuenta la inflación, el empleo y el crecimiento económico. Ahora, probablemente solo quede una variable, la agenda política de la Casa Blanca. Si hoy el presidente necesita que los datos económicos se vean mejor, se baja el tipo de interés. Si mañana el presidente cree que el dólar es demasiado fuerte, se sube el tipo de interés. La dependencia de los datos de la que se enorgullece la Reserva Federal será completamente politizada. Pero esto no es el punto clave. Según el análisis del periodista del Wall Street Journal, Nick Timiraos, si Trump logra controlar la mayoría de los escaños antes de marzo del próximo año, incluso podría vetar la renovación de los presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal. Es importante recordar que los 12 presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal son la segunda pared de fuego para la independencia de la Reserva Federal. No son nombrados directamente por el presidente, sino elegidos por los bancos regionales y los líderes empresariales.
lo que forma un mecanismo de equilibrio y control, pero si la mayoría del Consejo se opone a la renovación de sus cargos, estos presidentes podrían ser reemplazados en gran número. Si este paso también se logra, la independencia de la Reserva Federal caerá completamente. Por lo tanto, el suceso de hoy no es solo la salida de un miembro del Consejo, sino el comienzo del colapso de un sistema centenario. El miedo de los mercados proviene precisamente de esta ruptura a nivel institucional. Ayer dije que lo que más temen los mercados no es el nivel del tipo de interés, sino que los tipos de interés dejen de tener reglas. Hoy, esta preocupación ha pasado de ser una deducción lógica a convertirse en realidad. Durante más de 100 años, ¿cuál es la lógica fundamental en la que se basa el mercado financiero estadounidense? No es el crecimiento del PIB ni la curva del IPC, sino la credibilidad institucional. La gente cree que el mandato de los miembros del Consejo de la Reserva Federal es de 14 años y que no cambiarán fácilmente con el cambio de presidente en la Casa Blanca. También cree que los presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal son elegidos por el sector empresarial y los bancos locales y que no serán reemplazados arbitrariamente según el ánimo del presidente. Este diseño institucional es como la lanza constitucional del sistema financiero estadounidense, pero con la acción de Trump hoy, esta lanza ha comenzado a aflojar. No se trata de presionar en secreto, sino de dar un paso sin precedentes de forma descarada al anunciar la destitución directamente, incluso si el motivo es presunto fraude en préstamos hipotecarios, y aunque haya citado el artículo 2 de la Constitución y los artículos de la Ley de la Reserva Federal. El efecto es solo uno: los miembros del Consejo de la Reserva Federal sabrán ahora que el presidente puede buscar un motivo para despidos. ¿Qué significa esto? Significa que una nueva cultura del miedo podría extenderse dentro de la Reserva Federal. Antes, los miembros del Consejo podían votar según su propio juicio, porque creían que el sistema los protegería. Pero ahora, ¿quién se atreverá a oponerse al presidente si en una votación no obedece? La próxima persona a ser acusada de problemas de credibilidad será usted. Una vez que este miedo se extienda, el llamado voto independiente se convertirá en voto de lealtad. El Consejo de la Reserva Federal dejará de ser un lugar donde los técnicos discuten sobre datos económicos y se convertirá en un sello de goma para la voluntad del presidente. Este es el aspecto más aterrador de la falla institucional. En apariencia es una lucha por el personal, pero en realidad es el colapso del equilibrio y control entre poderes. Es importante recordar que el núcleo del diseño de la Constitución estadounidense es la separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Aunque la Reserva Federal no es una institución independiente estipulada en la Constitución, en 100 años de práctica se ha convertido en un cuarto poder cuasi oficial. No depende del Departamento del Tesoro ni obedece directamente a la Casa Blanca, sino que se basa en expertise técnico y perspectiva a largo plazo para contrarrestar la visión cortoplacista de los políticos. Con la destitución de hoy, se está diciendo al mundo entero: la Reserva Federal ha pasado de ser un banco central independiente a un departamento subordinado al presidente. ¿Qué consecuencias traerá esto? En primer lugar, una vez que se pierda la confianza en el sistema, no solo habrá confusión en la valoración de los mercados, sino que todo el orden constitucional estadounidense se verá afectado. Si en el futuro un presidente no está satisfecho con el tipo de interés, puede despedir a alguien inventando un motivo. Entonces, ¿para qué sirve el mandato de 14 años? En segundo lugar, otras instituciones independientes también se verán afectadas, como los jueces de la Corte Suprema y los miembros de las agencias federales de regulación. Si el presidente cree que puede destituir a alguien por un motivo, ¿qué queda del sistema de equilibrio y control? En tercer lugar, la reputación institucional de Estados Unidos en el ámbito internacional también se verá dañada. Antes Wall Street podía convencer al mundo entero de comprar bonos estadounidenses gracias a que nuestro sistema es sólido, pero si el presidente puede interferir en la Reserva Federal con una sola frase, ¿cuántos bancos centrales se atreverán en el futuro a invertir sus reservas internacionales en dólares? Por lo tanto, con esta destitución, Trump no ha destruido a Koch, sino las raíces institucionales en las que se basa la Reserva Federal. Es por eso que muchos expertos advierten que esto podría ser el preludio de una crisis constitucional, porque una vez que se establece un precedente, no importa si los tribunales lo revocan o no, la pared de fuego psicológica del sistema ya ha sido rota. Puede que creas que esta tormenta de hoy solo afectará a Wall Street, pero en realidad podría desencadenar una remodelación del orden financiero global, porque la independencia de la Reserva Federal no es un asunto exclusivo de Estados Unidos, sino el prerequisito para que los bancos centrales, fondos soberanos y capital transnacionales del mundo entero elijan el dólar. Durante las últimas décadas, ¿por qué el dólar ha mantenido su posición como moneda de reserva global?
No es porque las finanzas públicas estadounidenses sean sanas, el déficit fiscal de Estados Unidos supera year after year los límites y la deuda ya ha superado el 120% del PIB. La verdadera razón es que la gente cree que la política monetaria del dólar es independiente y profesional y que no se desviará drásticamente por los intereses políticos de un solo presidente. Esta confianza hizo que el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y los bancos centrales de Asia estuvieran dispuestos a invertir sus activos de reserva en dólares. Pero ahora, con la destitución de Cook por parte de Trump, ¿qué señal se envía al mundo? Muy sencillo, la independencia de la Reserva Federal ya tiene una brecha y en el futuro, la política de tipos de interés ya no dependerá de datos, sino de votos. ¿Qué significa esto para los bancos centrales extranjeros? Significa que el riesgo ha aumentado drásticamente. Imagina que eres el Banco Central de Arabia Saudita con miles de millones de dólares en bonos estadounidenses en tus manos. Y de repente descubres que el presidente de Estados Unidos puede reemplazar a un miembro del Consejo de la Reserva Federal con una sola frase. ¿Quedará alguna previsibilidad en la tendencia de los tipos de interés en el futuro? Esta preocupación tendrá una reacción en cadena. En primer lugar, Europa y Japón podrían intensificar su impulso a la liquidación en moneda local. El Banco Central Europeo lleva mucho tiempo insatisfecho con el monopolio del dólar. Si la Reserva Federal se convierte realmente en una herramienta de la Casa Blanca, el papel del euro en las liquidaciones internacionales podría verse aún más reforzado. Aunque Japón es aliado de Estados Unidos, el yen se ha considerado durante mucho tiempo una moneda refugio. Si la Reserva Federal se politiza, el atractivo del yen no hará más que aumentar. En segundo lugar, los países BRICS lo verán como una bendición. En los últimos 2 años, los países BRICS han promovido activamente la liquidación en moneda local. Rusia utiliza el rublo para las transacciones energéticas con India. Oriente Medio utiliza el renminbi para las liquidaciones petroleras y Brasil y Indonesia también intentan liberarse del dólar. Sin embargo, estos movimientos han sido lentos porque el mercado sigue creyendo habitualmente en la estabilidad del dólar. La situación es diferente ahora. Si la independencia de la Reserva Federal se derrumba, estos países acelerarán sus esfuerzos sin dudarlo. En otras palabras, las acciones de Trump han proporcionado a los países BRICS una herramienta de propaganda ideal. El sistema estadounidense es inestable y seguir usando el dólar representa el mayor riesgo. En tercer lugar, la asignación internacional de capital también comenzará a divergir. Anteriormente, los grandes fondos soberanos y los fondos de pensiones consideraban los activos en dólares estadounidenses como una referencia libre de riesgo, y se atrevían a mantenerlos a largo plazo. Sin embargo, al sospechar que la Reserva Federal estaba haciendo rehén de la política, los fondos comenzaron a buscar anclas alternativas, algunos se dirigieron al oro, otros a las materias primas, incluso se diversificaron hacia bonos de la eurozona y monedas asiáticas. Recordemos que la desdolarización no es una revolución repentina, es un proceso a largo plazo. Un proceso de movimiento de hormigas, y el incidente de hoy podría ser el catalizador que acelere este proceso. Así pues, si bien el despido de Koch por parte de Trump fue una maniobra política a nivel nacional, sirvió como acelerador a nivel internacional. Por primera vez, obligó al capital global a considerar seriamente, ¿es realmente fiable el ancla del dólar? ¿Vale la pena mantener la deuda estadounidense indefinidamente? Si la respuesta es no, implica una consecuencia más profunda. Aparecerán grietas en la hegemonía del dólar. Durante los últimos 70 años, el dividendo de la fe del dólar ha permitido a Estados Unidos obtener préstamos a costos extremadamente bajos y transferir riesgos al mundo. Sin embargo, si esta fe se ve afectada, los costos futuros de financiamiento en Estados Unidos se verán obligados a aumentar. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se verán presionados. Incluso se desencadenará una crisis de refinanciamiento de deuda. No se trata solo de una fluctuación menor, como la caída del 0,2% del Nasdaq hoy, sino de un terremoto de gran magnitud que afectará el orden internacional durante la próxima década. Amigos, la decisión de Trump no solo está desmantelando el sistema, también está transformando el panorama sectorial. Ayer hablamos de la desaparición de la prima de riesgo, y hoy queremos añadir que una Reserva Federal politizada protegerá algunas industrias mientras sacrifica otras. ¿Quién ganará? Es simple, aquellos sectores directamente vinculados a la política, la manufactura y la infraestructura nacionales porque son el núcleo de America First, las industrias de defensa y militares, porque son piezas de negociación estratégicas en manos de la Casa Blanca. La energía y las materias primas porque cuando el dólar se tambalea, el capital global fluye naturalmente hacia las divisas fuertes. Los perdedores son igualmente claros, las multinacionales tecnológicas, debido a su excesiva dependencia de la estabilidad institucional y la estabilidad cambiaria. Las acciones de crecimiento a largo plazo, debido a sus sueños que requieren tasas de descuento predecibles, y los bancos regionales,
debido a su mayor temor a las inversiones bruscas en la curva de tipos de interés. En resumen, el mercado futuro no será un declive general, sino más bien una divergencia. Los ganadores serán quienes se beneficien de las garantías políticas, mientras que los perdedores serán quienes dependan de la confianza. El motor principal de todo esto es la reconstrucción de la confianza institucional. Mucha gente se centra únicamente en las fluctuaciones de las cuentas, pero el problema realmente fatal no es cuántos puntos cae el mercado, sino más bien la pérdida de la fe. Durante décadas, la creencia fundamental de los inversores estadounidenses ha sido que la Reserva Federal siempre es predecible, pero una vez que el presidente puede despedir arbitrariamente a los miembros de la Junta, esta previsibilidad se ha erosionado por completo. Un día, una bajada de tipos de interés, al siguiente una subida, y todos los modelos se vuelven instantáneamente ineficaces. Este tipo de incertidumbre es aún más aterrador que la caída de los precios de las acciones. Tras una caída, se puede esperar un repunte, pero sin reglas. Los inversores simplemente saldrán. Una vez que se instala la mentalidad de rebaño, la liquidez se agota y el mercado se desploma presa del pánico. Aún más aterrador es que incluso la confianza, durante décadas, de los inversores minoristas comunes en comprar índices y esperar a largo plazo podría verse afectada. En esencia, el sistema de valoración del mercado es un contrato social. La gente está dispuesta a pagar una prima por el futuro porque cree que las reglas no cambiarán fácilmente. Si el presidente logra revocar este contrato con una sola palabra, el modelo de valoración se convierte en un castillo en el aire. El verdadero riesgo no es una caída del índice, sino una fisura en todo el sistema de precios. En resumen, la confianza es más valiosa que el oro. Si el oro pierde credibilidad, sigue siendo un metal. Si la Reserva Federal pierde su credibilidad, se tambalean los cimientos de todo el sistema, y las acciones de Trump están haciendo realidad gradualmente esta brecha de confianza. Después de todo esto, quizás se pregunten, ¿qué deberían hacer los inversores comunes? ¿Deberíamos seguir aferrándonos a las acciones tecnológicas apostando a que resistirán esta ola de crisis institucionales? ¿O deberíamos retirarnos por completo de las acciones estadounidenses y buscar otras opciones? Mi respuesta es muy simple, ni se les ocurra ganar dinero prediciendo las próximas palabras de Trump. Una reserva federal politizada es inherentemente impredecible, no se puede ganar este juego. Pero si se puede encontrar la manera de sobrevivir sin depender de las reglas de la Reserva Federal. El primer enfoque consiste en optar por activos basados en la confianza. El oro y los metales preciosos no dependen del flujo de caja ni de las tasas de interés, sino de la confianza pública. Después de que Nixon secuestrara a la Reserva Federal en la década de 1970, el precio del oro se multiplicó por casi 20 en esa década. La lógica es exactamente la misma hoy. Una vez que el sistema del dólar pierde credibilidad, el capital buscará naturalmente el oro como refugio seguro. Esto no es una cuestión de sentimiento, sino una ley histórica. El segundo enfoque consiste en invertir en sectores que satisfagan la demanda real: energía, recursos y alimentos. Estos sectores se ven impulsados por necesidades básicas universalmente reconocidas, independientemente de las fluctuaciones de las tasas de interés. Los seres humanos siguen necesitando conducir, usar electricidad y comer. El valor de estos bienes no depende de la independencia de la Reserva Federal, sino de la oferta y la demanda reales. Cuanto más inestable sea el dólar, más aumentarán sus propiedades de reserva de valor. El tercer enfoque consiste en utilizar el flujo de caja defensivo como posición de base durante periodos de turbulencia. Por ejemplo, los bienes de consumo estables y los servicios de salud no desaparecerán debido a las fluctuaciones de los tipos de interés. Cuanto más ansioso esté el mercado, más apreciarán las personas estos flujos de caja estables. No espere que se disparen, pero al menos pueden proteger sus ganancias. Claro que algunos se preguntarán, ¿se pueden seguir comprando bonos del Tesoro estadounidense? A corto plazo, sí, pero a largo plazo, se recomienda precaución. Cada vez que el mercado entra en pánico, los bonos del Tesoro estadounidense experimentan una demanda de refugio seguro, lo que presiona a la baja los rendimientos y ofrece a los inversores un respiro. Pero tenga cuidado si la confianza institucional en el dólar estadounidense se derrumba por completo. Los bancos centrales mundiales podrían acelerar su diversificación de los bonos del Tesoro estadounidense. En ese momento, los bonos del Tesoro estadounidense ya no serán un activo sin riesgo, sino un activo abandonado. Por lo tanto, los bonos del Tesoro estadounidense son una herramienta a corto plazo, pero no una dependencia a largo plazo. Y lo que es más importante, mantengan su mentalidad, no fantaseen con un desplome del mercado de la noche a la mañana, ni piensen que pueden estar tranquilos simplemente añadiendo oro. El verdadero riesgo reside en la erosión crónica de la confianza y la devaluación gradual del sistema de valoración. Un proceso que podría prolongarse durante años e incluso desencadenarse inesperadamente durante el fin de semana. Lo único que podemos hacer es prepararnos con antelación y no esperar a que llegue la tormenta para encontrarnos en primera línea. Amigos, ayer hablamos de la lógica del enfoque de 3 pasos de Trump. Hoy
Presenciamos cómo el segundo paso se materializaba, Koch fue despedido y la independencia de la Reserva Federal quedó oficialmente destruida. La pregunta más importante ahora es, ¿podrá Trump controlar por completo a los presidentes regionales de la Fed para marzo del próximo año? Si lo consigue, será el próximo Nixon, quizás aún más peligroso. Esta vez, el mercado podría no tener 10 años para adaptarse. Una crisis podría estallar en cualquier momento. Así pues, mi conclusión es clara, los inversores comunes deberían incorporar una cobertura contra la incertidumbre institucional en su asignación de activos. No inviertan todas sus inversiones en sectores cuyas valoraciones estén respaldadas por instituciones y confianza. Preparen más anclas que no estén relacionadas con los tipos de interés del dólar estadounidense para proteger su capital durante la tormenta. Por último, tengo una pregunta para todos. ¿Creen que Trump realmente puede dar el tercer paso y reemplazar a los presidentes regionales de la Reserva Federal? Si esta medida también tiene éxito, el mercado bursátil estadounidense marcará el comienzo de una revalorización sistémica. No duden en compartir sus opiniones en la sección de comentarios.